Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados a la segunda teleclínica del año 2026 del programa de obstetricia del Ministerio de Salud. Siempre dando las gracias por el apoyo del Instituto Nacional de Salud por este espacio de poder llevar el conocimiento a todos los que se están conectando a nivel país. Este día tengo el placer de presentar a la doctora Karen Escobar. Ella es médico residente de tercer año de obstetricia crítica del Hospital Nacional María Isabel Rodríguez y ella va a presentar el caso clínico y como ponente principal a la doctora Alejandra Molina, obstetra crítica del Hospital Nacional de la Mujer. Pido por favor que nos compartan la presentación. Este día vamos a estar como prevención, diagnóstico y manejo de la coagulación intravascular diseminada. Comenzamos con el caso clínico con la doctora Karen Escobar. Gracias. Gracias, Rita. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. En esta tarde vamos a iniciar con un caso clínico que nos va a llevar hacia una revisión de la coagulación intravascular diseminada. Vamos a hacer énfasis en la prevención, el diagnóstico y el manejo. Los datos clínicos de la usuaria. Tenemos que tiene 27 años. Ella es parida 0, prematuros 2, abortos 0, vivos 0. Nos fue referida del Hospital de Santa Ana en el año 2025, específicamente el 28 de agosto. Y su fecha de egreso es el día 1 de septiembre del año 2025. Vamos a comenzar con los antecedentes de la usuaria. Entre los antecedentes personales, ella niega todos los antecedentes médicos, entre los quirúrgicos, y vamos a hacer énfasis en algunos puntos en los cuales ustedes van a ver una flecha roja o que vamos a señalar o resaltar más porque son factores de riesgo que debemos de ver en todas nuestras pacientes y que van a ser muy importantes para la identificación y el manejo de esta patología. Entonces, tenía una cesárea hace 2 años previa a la consulta, tuvo un recién nacido de 27 semanas, el cual falleció, y pues en el embarazo previo tuvo una preeclampsia con signos de gravedad. Ella negaba todo tipo de alergias. Entonces, como les mencioné previamente, la recibimos el 28 de agosto del 2025 a las 11:10 de la mañana. Ella nos fue referida de un hospital periférico, específicamente del Hospital de Santa Ana. Se recibió en la unidad de emergencia del Hospital Nacional de la Mujer. Ella consultó de manera inicial en el hospital periférico con un embarazo pretérmino. Se catalogó como un óbito fetal extrahospitalario, pues ya no llevaba latido cardíaco. Se catalogó como una preeclampsia con signos de gravedad. Le iniciaron citrato de magnesio. La paciente verificó parto vía vaginal en el Hospital de Santa Ana y describen en la referencia que el líquido amniótico estaba fétido. Verificó parto en la usuaria, describen una abducción de placenta, el cual es del 100%, y el líquido fétido que ya había mencionado previamente. Todos estos datos que he mencionado son muy importantes, ya los vamos a ver porque tenemos realmente factores de riesgo que nos llevaron hacia esta alteración, ¿verdad?, de la coagulación, que es una de las más temidas en la obstetricia. Entonces, posterior al parto, ellos refieren de que suturan la episiotomía que habían realizado y que la epifisiorrafia está conservada. El manejo pues se le había dado en cuanto al parto. Ellos tomaron exámenes identificando plaquetas de 65.000, un fibrinógeno de 67, bilirrubinas totales elevadas de 1.4. Ya teníamos una falla renal, una tipo 1 con una creatinina de 1.5, un INR de 1.6, LDH elevada, 1055, y leucocitosis de 28.000. Hasta este punto, nuestra paciente cumple criterios, ¿verdad?, de preeclampsia severa, ya identificados previamente en el hospital referente, y tenemos ya criterios que nos ayudan a pensar, ¿verdad?, de que estamos ante una paciente con una coagulación
intravascular diseminada, todo esto unido a los factores de riesgo que ya la paciente presentó desde el ingreso. En el hospital periférico transfunden al usuario. Ellos refieren que nada más transfunden una unidad de glóbulos rojos empacados, más 4 unidades de crioprecipitados, y catalogan las pérdidas sanguíneas estimadas como 400 C. Vamos a ver más adelante que probablemente esas pérdidas sanguíneas estimadas fueron subestimadas por los exámenes controles que vamos a observar, ¿verdad? De todas las alteraciones de la población que vamos a ver también en los exámenes controles. Los diagnósticos de referencia hacia nuestro centro fueron una preeclampsia severa, también se cumplían criterios para síndrome de Gem, y aquí ¿verdad? Teníamos ya una falla renal aguda. Deciden trasladarla a nuestro centro, pues refieren que en el área de la emergencia la paciente se recibe con sangrado vaginal activo, se hace una evaluación, se coloca espéculo, se evidencian desgarros cervicales, los cuales no se habían superado previamente, y que probablemente también el sangrado, ¿verdad?, venía activo por todo el consumo de los factores de la coagulación que se había tenido previamente, probablemente por una hemorragia obstétrica severa no cuantificada o no reportada en ese momento, por lo que explicaba previamente, puede ser que se hayan subestimado las pérdidas. Se suturan los desgarros cervicales, se detiene el sangrado hasta ese momento y tomamos exámenes control. Si vemos, hay algo o algunos puntos que tenemos que resaltar en estos exámenes de control, y es que tenemos una disminución en los valores de hemoglobina desde 8.9 hasta 5.3. Entonces, eso pues nos da la pauta para pensar en que probablemente la paciente perdió 2 a 2.5 litros aproximadamente de sangre, ¿verdad?, durante el parto y su proceso de la hemorragia que se identificó en el área de emergencia de nuestro hospital. Siempre persistía, ¿verdad?, la leucocitosis, neutrofilia. Tenemos las plaquetas siempre en disminución, el fibrinógeno continuaba en valores subóptimos. También es importante que nosotros sepamos que en ese tipo de pacientes no solamente vamos a enviar los exámenes como hemograma, tiempos, transaminancia, sino que también es importante que para poder nosotros aplicar los criterios de CID que más adelante se nos van a explicar, tenemos que enviar un dímero D para poder saber si la paciente cumple con estos. En cuanto a la evaluación por obstetricia crítica, al llegar al Hospital Nacional de la Mujer, se hace una evaluación integral, ya teníamos otros diagnósticos ya identificados, ¿verdad?, por toda la clínica, los factores de riesgo, los exámenes que se tomaron, una preeclampsia con signos de gravedad. Ya tenemos que la paciente cumple con los criterios de JAM para CID, los cuales nos dicen de que tenemos que cumplir 5 puntos o más, 4 puntos o más, y la paciente, la usuaria, cumplía 5 puntos. Teníamos el antecedente del óbito fetal extrahospitalario, la falla renal, teníamos una coriandritis que posiblemente, bueno, iba a evolucionar a una endometritis, la coagulopatía de consumo, por todo el sangrado que había tenido la usuaria, y pues se aplicó también los criterios de Swansea, que son para el embarazo del embarazo, los cuales eran negativos. Es importante tomar en cuenta que teníamos todos esos factores de riesgo identificados, los cuales nos podían hacer pensar en que estamos, ¿verdad?, predispuestos a que nos lleve todo esto a una coagulación intravascular diseminada. Siempre es importante que nuestros pacientes sepamos identificar, que estamos mucho más en el segundo, en el primer nivel, todos estos factores de riesgo para que no lleguemos hasta estas instancias. Entonces, en cuanto al plan que se le dio por obstetricia crítica en el Hospital Nacional de la Mujer, es la vigilancia hemodinámica, trasladarla a la unidad de cuidados especiales, la hidratación, iniciar la antibiótico-terapia para la cobertura pélvica,
Se inició clindamicina, gentamicina. Siempre es importante que realicemos el ajuste renal según la tasa de filtrado glomerular. Se mantuvo el sulfato de magnesio. Siempre el control de la glicemia es importante, las medidas de compresión neumática en miembros inferiores. Recordemos que al iniciar la acidez puede ser más que todo con tendencia a la hemorragia, pero posteriormente con tendencia a la trombosis. Policultivamos al paciente, se tomaron exámenes de control. Pues algo muy importante es que no se iniciaron heparinas hasta tener exámenes de control, ¿verdad? A ver si había corrección de todos los déficits que habíamos identificado. Siempre tenemos que guiar la reanimación hemostática según los exámenes de control y la evolución. No se debe confundir sin saber cuáles son los factores que la paciente necesita de manera específica, si necesitamos plaquetas, fluidigógeno, qué es lo que tenemos que corregir, ¿verdad? Tiene que ser más dirigido. En cuanto al reporte de los exámenes de control, como dijimos, ¿verdad? Se identificó la hemoglobina de 5.3, pero tenemos también los demás exámenes. Siempre persistía una leucocitosis, neutrofilia. Las plaquetas van en aumento. Ya podíamos a este punto, con este fibrinógeno y con la mejoría de esos exámenes, iniciar las heparinas. Nosotros respondimos a la usuaria con 2 unidades de glóbulos empacados. Si pueden ver, fue un poco más dirigido hacia lo que nuestra usuaria necesitaba. No se hizo una estrategia de politransfusión en ese momento, pues no era necesario. Se iniciaron las heparinas a pesar de una coagulación intravascular designada. Todo eso debido a lo que le explicaba que puede posteriormente formar coágulos, ¿verdad? Luego, los exámenes, las pruebas de función renal de 24 horas, si ven, nos reportaba proteínas alrededor de 839.5 miligramos de proteínas en 24 horas, y como sabemos, la paciente ya había sido catalogada como una preeclampsia con signos de gravedad, además de un síndrome de G. Para este momento ya de igual teníamos una disminución de la creatinina sanguínea, al igual que en los exámenes previos. El reporte de los exámenes para el día 31 de agosto del año 2025, esos fueron previo al alta, los últimos que se tomaron. Ya tenemos una hemoglobina de 8.4, ya tenemos una disminución de las pruebas indirectas de sepsis, el fibrinógeno ya está en niveles óptimos, el IMR de igual manera, los centros de circulación no están alterados, las bilirubinas totales pues han disminuido, una falla renal ya no la tenemos, y la LDH que la teníamos mayor a 1000, ¿verdad? En los primeros exámenes ya era de 296. Cabe mencionar que se había tomado un cultivo de lonquios en ingreso y este fue positivo a Enterococcus fecalis. Se dio el alta el día 2 de septiembre del año 2025. El alta fue sin complicaciones, con la paciente hemodinámicamente estable, corregidos todos los factores de coagulación y la anemia. El método de planificación fue la inyección trimestral con acetato de medroxicronisterona. ¿Y cuáles son los puntos claves de nuestro caso? Tenemos que hacer primero una identificación de los factores de riesgo que tenga nuestra paciente, como en este caso la presión placenta, esos son hipertensivos del embarazo, la sepsis, una reanimación hemostática oportuna, haciendo un buen manejo de la hemorragia. Y lo que hacemos énfasis es que no debemos confundir a nuestro paciente a no ser estrictamente necesario, y tenemos que guiar nuestra reanimación con los exámenes de control, ¿verdad? Y con el estado hemodinámico de nuestro paciente. Tenemos que identificar si hay factores de riesgo infeccioso, en este caso los teníamos, y también tuvimos que hacer un control del foco, ¿verdad? Y pues todas las recomendaciones que tenemos que tener en el puerperio. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación del caso clínico. No sé si de los participantes que están conectados hay alguna pregunta sobre el caso clínico actualmente. Si me ayudan con la lectura de los comentarios, doctor Fuentes.
Si alguien tiene alguna pregunta, ahorita puede levantar la manito y escribir alguna duda sobre el caso clínico. Realmente es un caso clínico muy interesante, con muchos factores de riesgo para las hemorragias obstétricas, tanto en niños como en obstetricia, como mencionaba doctora, y es importante el reconocimiento oportuno y el manejo oportuno del sangrado. Si no tenemos preguntas del caso clínico, vamos a dar paso a la presentación del tema de la prevención y manejo de la coagulación intravascular diseminada. Gracias, doctora Villan. Buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad de hablar sobre ese tema tan interesante, un tema controversial también, porque hay muchas cosas nuevas al respecto y cosas en las que podemos influir para hacer buenos cambios. Así que muchas gracias por la oportunidad. Algunos objetivos de la temática, lo que quisiéramos lograr con la presentación: identificar factores de riesgo para CID en un paciente obstétrico, aplicar criterios de diagnósticos actualizados, implementar estrategias de prevención basados en evidencia, manejar eso en base a protocolos y reconocer indicadores de pronósticos y complicaciones. Bueno, lo primero, y quizás la cosa más importante parte de las cosas más importantes de la temática, es que hay muchas definiciones de CID, pero el Comité de Hemostasia y Trombosis dice que la coagulación intravascular diseminada es una afección trombohemorrágica. Entonces, nos hemos acostumbrado mucho a solo la parte hemorrágica de la CID, pero es una catástrofe hematológica y es una catástrofe hemostática. Entonces, es una afección trombohemorrágica potencialmente mortal, desencadenada por causas infecciosas y no infecciosas. Es un síndrome adquirido. Entonces, eso ya nos hace como tener otros puntos de alerta diferentes a lo que venimos como en una conceptualización. La sepsis y otros elementos también pueden darse, por ende su manejo va a ser distinto. Entonces, bueno, aunque la activación sistémica de la coagulación en la vasculatura, ¿verdad? Lo que provoca un daño microvascular y la disfunción orgánica. Llevamos años dándole como realce a que el endotelio, el glucocáliz y todo alrededor de los vasos son los que están generando grandes problemas a nivel de temática de enfermedades y son los que tienen más repercusión sistémica. Entonces, la definición actual enfatiza que la CID se desarrolla y afecta a la microvasculatura. No se limita a un pedacito, sino que se propaga todo el organismo. Entonces, tiene repercusiones completamente sistémicas. Y de la CID es bonito porque obstetricia tiene un punto en rojo. O sea, cuando vemos en las tablas, y les dejo ahí los QR para quienes lo quisieran revisar, dentro de las etiologías, causas infecciosas, trauma, tumores, o repercusiones cancerígenas, hematológicas, pero las complicaciones obstétricas tienen un pedacito solito. Solo ellas tienen alto índice o riesgo de hacer CID. Gracias a Dios tenemos muy poco incidencia de CID como tal, pero y probablemente es debido a todas las medidas que se toman para la prevención y que debemos seguir reforzando. Entonces, este mecanismo, no lo vamos a avanzar mucho en el mecanismo propiamente de la CID, pero vamos a hablar que hay un factor importante que es la liberación masiva del factor tisular. Esto lo tienen aumentado las embarazadas. Hay una generación excesiva de la trombina, formación de fibrina, consumo progresivo de plaquetas, fibrinógeno y factores. También existe, posterior a esta activación, una fibrinólisis secundaria, que eso se va a traducir en laboratorio como un aumento marcado del hiperodema. Por eso decía la autora, tenemos que tener en cuenta que sí nos puede ayudar como para concretar diagnóstico, para afinar diagnóstico y para ir viendo la evolución de cómo está respondiendo el sistema. Entonces, esta gran fibrinólisis, este gran acúmulo de factores de coagulación van a generar una obstrucción microvascular y esto va a favorecer al siguiente paso, depresión de factores. Al dañarse el endotelio, al tener una lesión, como puede ser un parto, una cesárea, un evento obstétrico, vamos a empezar a tener consumo, se nos van a acabar, y esta depresión de factores favorecerá una acción anticoagulante y se va a traducir fisiológicamente en hemorragias. Entonces podríamos decir que un embarazo normal es un estado hipercoagulante. Pero ¿qué pasa? Hay un estímulo procoagulante que puede ser trauma, que puede ser una lesión de vaso, un evento hemorrágico, un óbito, un aborto retenido. ¿Sí? Estos elementos van a activar aún más estos estímulos procoagulantes, generando una coagulación intravascular aguda por consumo, y eso va a ser un sangrado predominante, que es a lo que estamos más acostumbrados a ver. Pero realmente a la par de esto hay un daño tromboclucídico hasta llegar a la diátesis hemorrágica. Esto nos va a generar fallo intervenio y finalmente la muerte.
Entonces, aquí les traigo una estratificación de riesgo obstétrico y vamos a ver que muchos de nuestros pacientes tienen grandes factores de riesgo y aquí es donde todos, en todos los diferentes niveles, debemos generarnos nuestro compromiso de identificarlo y estos 9 meses o el tiempo que tengamos, tratar de corregirlo para llegar a un embarazo a término en buenas condiciones, aunque muchas veces son tantos los factores de riesgo que vamos a tener que enfrentarnos a estas condiciones clínicas desde tempranamente, como los pacientes que tienen abortos fallidos o retenciones del producto de la concepción. Entonces, se consideran de bajo riesgo pacientes con antecedentes de CID resuelta. Entonces, nos toca hacer una exploración de los antecedentes obstétricos del paciente o de algún evento de trauma, si hubo o no sangrados importantes, una comunicación con los hospitales donde los pacientes tuvieron sus atenciones de partos previos. También es importante las contrarreferencias o hacer énfasis en que cuando le damos el alta al paciente, ¿qué pasó en ese parto previo? Nuestra paciente anterior, que nos presentaron el caso, tenía el antecedente de una preeclampsia grave con un paciente, con un bebé que falleció por una prematurez. Entonces, es un dato importante. Otra cosa que casi tenemos que darle énfasis es a la anemia leve no complicada. Yo más adelante les pongo un par de publicaciones donde apoyan esto, que lo ideal sería entrar al tercer trimestre con 11 de hemoglobina. Eso nos lleva a que toda paciente con anemia, debemos estudiar el tipo de anemia y si hay algo que se pueda corregir, si son ferropénicas o de cualquier otro tipo, tipificarla, corregirla y que llegue en buenas condiciones al parto. Porque hay suficientes estudios que apoyen tener una buena hemoglobina a la hora de una atención de parto. Antecedentes de hipertensión, vámonos con las moderadas, trastornos hipertensivos, antecedentes de abrupcios, la sepsis, historia de sepsis. Recordemos que toda paciente que ha tenido un proceso séptico durante el embarazo sufrió daño endotelial. Entonces, esas pacientes también se pueden considerar un riesgo moderado. Pacientes con hemorragia masiva activa, trombofilias, por supuesto. Y los de alto riesgo tenemos acretismos placentarios, embolia de líquido amniótico, síndrome de Held completo, muerte fetal intrauterina por más de 4 semanas y, por supuesto, la sepsis. Aquí son un par de imágenes porque todo el eslogan importante es riesgo obstétrico. Solo por ser embarazada, la paciente tiene una categoría importante dentro de los factores de riesgo de coagulación intravascular, que van desde pacientes con enfermedades sépticas, pacientes con síndrome de Held, hematoma hepático roto, acretismo placentario y todo el espectro de hemorragias obstétricas. Aquí están algunas de las publicaciones que les comentaba. Están los QR por si quisieran revisarlas. Hacen énfasis en prevención, importante mantener hemoglobinas óptimas, antecedentes y estratificar el riesgo de su paciente. Esta es una actualización del 2025 de la Sociedad de Hemostasis y Trombosis, en la que ellos mismos generan la necesidad de cambiar como los scores de certificación de criterios de CID, porque toman hasta aparte los que tienen los factores de riesgo infecciosos, porque en ellos el manejo es sumamente distinto. Entonces vemos que es importante conteo plaquetario, dímero D, INR, fibrinógenos y por supuesto determinar si hay o no un riesgo séptico para establecer puntaje y a través de hacer un diagnóstico o inferir en el diagnóstico de que estamos ante una coagulación intravascular diseñada. Pero ¿por qué es importante determinar el tipo de CID que está presentando el paciente? Podríamos decir que la CID puede tener etapas en las que hay un estado protrombótico y otra en la que ya hay diástasis hemorrágica, pero también hay un fenotipo, que es el que está relacionado con sepsis, en que su fenotipo es trombótico. Entonces nos dicen, podemos hablar de fases, temprana, tardía, complicaciones obstétricas, pero también habla de los otros factores de riesgo como sepsis, como cáncer, que su manejo va a ser distinto. Va a ir enfocado más por el lado de prevención, uso de heparina, prevención de tromboembolismos o prevención de las fases trombóticas, y la de nosotros, que es la que está en rosadito, todas las complicaciones obstétricas. Vamos a hablar de fases, pero también de fenotipos. Existe una puntuación específica para la embarazada, porque si nos vamos a criterios de JAMA, a criterios de la Sociedad de Hemostasia, recordemos que el fibrinógeno es otro punto clave en la embarazada que es diferente a la paciente no embarazada. Nuestro punto de corte ideal es arriba de 200 de fibrinógeno.
Entonces, digamos que nuestras embarazadas no podrían entrar como tal a las especificaciones. Hay una propia para embarazada, pero lastimosamente retoma trombina y antitombina. Entonces, hay limitaciones para estos marcadores. Eso es lo que les traía. Nuestra paciente fue catalogada utilizando criterios de Young. Nuestra paciente cumplía criterios de CIRSE en ese momento, se identificó un foco infeccioso que después se comprobó con un cultivo positivo, tenemos plaquetas bajas y LR elevado, y en base a eso se estableció que la paciente tenía 5 puntos de criterio. Ahora bien, si nuestra paciente tenía síndrome, perdón, una preeclampsia con signos de gravedad, aún así sigue siendo un factor de riesgo, pero tenía otro episodio hemorrágico que la predisponía también aunado a un óbito y aunado a un abrupto de placenta que pudo todo contribuir para que se diera un fenómeno de Seydig. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas de nuestro paciente? A la cabeza y en obstetricia, a lo que más estamos familiarizados, sangrados, disfunción hepática, disfunción renal, disfunción respiratoria, embolia y compromiso del sistema nervioso. Dentro de los marcadores hematológicos que podemos ver, van a ser plaquetas bajas, prolongación de tiempo, disminución de fibrinógeno y presencia de productos de la degradación de fibrina, como sería el dinorrea. También en el frotis es común observar esquistocitos o eritrocitos fragmentados. Entonces, digamos que el gel podría darme un poquito de problema en diferenciar una entidad de otra, pero por eso hay que establecer la causa para darle el manejo adecuado y diferenciar entre un cuadro de gel a uno de SOID. Nuestra paciente no cumplía criterios de gel, pero sí de trastorno hipertensivo preeclampsia con signos de gravedad. Entonces, como les hablaba, existen fenotipos. Y el fenotipo hemorrágico es el que estamos más acostumbrados, pero también existe el otro fenotipo, que es el fenotipo trombótico. Entonces, son imágenes reales de una púrpura fulminans. Un dolor de cabeza, una de las patologías más temidas con mayor mortalidad y que se caracteriza por identificación de una serie. Si se ven, no sé si se fijan, la microvasculatura de esta paciente debe de estar completamente obstruida y está generando eventos trombóticos necróticos. Entonces vamos a los puntos claves en el manejo. Controlar la causa desencadenante. Debemos identificar qué nos ha llevado a un trastorno de coagulación, a una coagulación intravascular diseminada. Nos vamos a ir despacito y vamos a dejar un poquito en chiquitito el lado azulito porque es el fenotipo trombótico o puede ser la fase trombótica. Mucho cuidado. No uso de ácido tranexámico en esta fase, está totalmente contraindicado en esta fase, por lo que ya vimos. Recordemos que el ácido tranexámico es un estabilizador de coágulos, es un antifibrinolítico. Entonces, si en esta etapa o en este fenotipo presentado se utiliza, lo que vamos a generar es una mayor predisposición a los eventos trombóticos. Pero esta fase está caracterizada más por incluso terapias de anticoagulación, heparinas, tromboglobulinas, ¿sí? Y vigilar si se transforman a hemorrágicos. Es como un equilibrio entre poner heparinas y usar factores de coagulación. Entonces, este es el que, gracias a Dios, menos nos enfrentamos, pero sí podemos llegar a cambiar. Vámonos al lado de la hemorragia, que es con el que más estamos familiarizados. Dado que la embarazada es un paciente tan único, existen incluso protocolos en los que nos tenemos que enfocar en prevención. La hemorragia siendo la causante principal de SID en el embarazo, muchas de nuestras medidas deben de ir enfocadas en diagnóstico temprano o factores de riesgo y estar preparados para eventos hemorrágicos. El protocolo WOMANS, que ya tiene sus años, pero continúa vigente, habla que el ácido tranexámico en obstetricia está más orientado hacia la prevención y la disminución de la mortalidad en casos de hemorragia. Sé que el ácido tranexámico tiene otros usos en otras áreas, en otras especialidades, pero en obstetricia va a ir más enfocado en el momento en el que se identifica un cuadro hemorrágico, ser el uso oportuno del tranexámico. Puede repetirse hasta una segunda dosis 30 minutos después, pero la identificación temprana. También debemos optimizar nuestra visualización de la sangre, la cuantificación. Cuantificar el sangrado siempre es difícil, pero debemos ver si los factores de riesgo están presentes en mi paciente para tener oportunamente un acceso venoso, poder reanimar, una comunicación directa con bancos de sangre y también una limitación, saber hasta dónde nosotros tenemos disponible
componentes hematológicos o referir oportunamente hacia un hospital que tenga una mejor respuesta. Entonces, el manejo de la CID hemorrágica va a estar basado en la suplementación de lo que necesita el paciente, de la coagulación que está afectada. De eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, les he puesto ahí de las causas que determinan la sociedad de hemostasia dentro de las causas de la embarazada, causas meramente obstétricas y otras causas no obstétricas. Vamos a irnos con las obstétricas. La embolia del líquido amniótico es una de las patologías más mortales en obstetricia. Lo nuevo que dijo la AJA en su publicación del 2025 es que si usted sospecha una embolia del líquido amniótico, prepárese directamente desde que usted hace el diagnóstico para una transfusión masiva. Porque el comportamiento es una reacción anafiláctoide y un consumo excesivo de factores de coagulación por daño endotelial. Entonces, esa es una de las cosas que dice la AJA que es nuevo, digamos nuevo, y que todos los obstetras tenemos que tener en mente. Embolia de líquido amniótico, sospechas, preparémonos para transfusión masiva. Porque una de las formas de prevenir CID es identificarla a tiempo y evitar que estos factores se consuman para que lleguemos a la diálisis hemorrágica. Abrupción de placenta. Y ahí hemos puesto varios como acretismo, abrupción, sangrado postparto. Todo este conglomerado de causas hemorrágicas, debemos hacer énfasis en el control del sangrado. Desde las medidas más básicas que pudieran incluir compresión aórtica suprapúbica, masaje, prevención a través del uso de oxitocina o el uso de oxitóxicos, utilizar las diferentes estrategias como técnica SEA, que sé que se hacen mucho énfasis en esto, y es el punto clave para evitar llegar a la CID, es detener el sangrado a tiempo, antes que lleguemos a la fase en la que hay consumo y ya tenemos que tratarlo a base de reposición de hemoderivados. Pero si es necesario la reposición de hemoderivados, recordar que la relación óptima como protocolo de transfusión masiva, inicialmente no vamos a tener exámenes probables. En el momento de la hemorragia, yo identifico la hemorragia, yo me preparo, yo pido ayuda, activo un equipo de respuesta rápida en la que todos vamos a participar y trato de detener el sangrado. Identifico la causa del sangrado y hago las medidas pertinentes. Si es una atonía, utilización de balones, utilización de técnica SEA, compresión aórtica suprapúbica, entre otras medidas. Accesos venosos, oxígeno, toma de examen. Y en cuanto a transfusión de hemoderivados, la relación óptima es 1-1-1. Significa glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y, por supuesto, como letrita en negro, evitar la pentada de la muerte. Mucho tiempo se habló de la triada y, por supuesto, que fue el inicio para darnos cuenta de que la triada de la muerte era algo de lo que teníamos que hacerle énfasis. Vamos a ver un poquito más adelante. Hoy también nos dice que debemos incluir otros elementos como evitar las hiperglicemias y controlar el calcio. Ya vamos a ver rápido. El aborto retenido tiene otro origen, o a través del cual puede generar CID. Y es que el aborto retenido a través de la placenta puede liberar grandes cantidades de factor visual y nos vamos a la cascada que presentamos al principio. Entonces, si el origen del CID es un aborto retenido, mis medidas van a ir a estabilizar hematológicamente a mi paciente y la evacuación oportuna de los productos de la concepción. Yo puedo prepararme en mi centro, que probablemente a estas alturas ya tendré que estar en un hospital de tercer nivel, como les comento. Debemos referir oportunamente a nuestros pacientes. Podemos utilizar técnicas como durante el procedimiento aplicar técnica SEA para disminuir el sangrado y optimizar que solo sea integrar los productos, compresión aórtica y la transfusión, y siempre estar preparado para un procedimiento de riesgo hemorrágico. Hay que tener una comunicación directa con banco. Cada turno que se recibe, debo saber con cuántos hemoderivados cuento, porque si se me presenta una hemorragia o una paciente de riesgo, debo de referirlo a un lugar donde tenga una respuesta oportuna. Siempre es importante, en los casos de alteración de la coagulación, y lo ponemos ahí en las causas obstétricas, diferenciar de otras entidades que pueden generar también alteración de coagulación, como el hígado graso agudo del caso. En nuestro paciente, con los criterios de SONSI de 4 puntos, que no cumplió el criterio, no se consideró como una opción.
Lo que les mencionaba, ¿verdad? Siempre dirigido a la causa. Síndrome de Hell, trastorno hipertensivo, hígado graso, manejo, siempre va a ser orientado hacia la finalización de la gestación, preparar hemoderivado y prepararnos para un procedimiento de alto riesgo. Utilización de medidas mecánicas y, por supuesto, dar soporte de órganos. Por ejemplo, síndrome de Hell o hígado graso también pueden estar asociados a otras complicaciones como hipoglucemia, por ejemplo, que también pueden dar. Y si el caso de la CID es la sepsis, control de foco, ya sea médico o control de foco quirúrgico oportuno. Y en este caso, media vez no existe sangrar, utilizar hepalinas, por las causas que también ya discutimos previamente, y la sepsis y con deterioro multiorgánico, pues, soporte de órganos. Entonces, la pregunta grande es, ¿podemos prevenirlo? ¿Verdad? En los casos de riesgo por consumo, identificar factores de riesgo, tener en causa las diferentes causas subyacentes. Nuestro caso, por ejemplo, tenía tantas causas por las que podía haber tenido esto. Tenía un trastorno hipertensivo, un móvil, también tenía un proceso infeccioso. Entonces ahí nos manda a tratar todas las causas posibles. Fibrinógeno en obstetricia arriba de 200, hemoglobina arriba de 10.5, lo ideal es 11, se le dicen, como les comentaba en los estudios previos. Si se prevé un sangrado, uso de tranexánico, porque el tranexánico en obstetricia está más orientado en el momento de la detección, de forma oportuna. Medidas de soporte, pues disminuir la ventana de la muerte, comunicación con banco de sangre, estrategias de reanimación y coordinación. Y algo muy importante que aunque está de último, es de las cosas vitales, el debriefing continuo. Nosotros deberíamos de estar haciendo siempre una revisión cada vez que tenemos un caso retante, cada vez que tenemos un caso complicado, alguien que me dictó referencia, hacer una retroalimentación de cómo se manejó el caso. O siempre que nosotros en cada uno de nuestros hospitales tiene un caso difícil, debemos hacer revisión bibliográfica y hacer una evaluación de cómo podemos ir mejorando nuestro accionar y las medidas de acción. Entonces, ya vamos un poquito más sobre manejo. Ante la sospecha clínica de CID, determinar la causa y, por supuesto, controlar el origen. Hacemos la certificación con los algoritmos de diagnóstico, si es compatible, bueno, va a depender de la condición. Algo importante, si la causa determinada es por pérdida sanguínea, el manejo va a ir orientado a detener el sangrado. Si ya la paciente tiene signos de pérdidas masivas de sangre, tenemos que iniciar los protocolos de transfusión masiva, que ya dijimos que tiene que ser en relación de 1-1-1. Existe, por otro lado, otras condiciones en las que deberíamos de tener, como la calidad del coágulo o un análisis del coágulo que puede hacer a través de tromboelastografía. Lastimosamente, las mismas publicaciones lo comentan. No todos los hospitales lo tienen disponible, pero una tromboelastografía en el momento del sangrado nos puede dar una información exacta de cuáles son los elementos de que el paciente tiene déficit, para yo saber qué transfundir, si transfundo plaquetas, si transfundo precipitado, si lo que necesito es ácido tranexánico o plaquetas. Pero lastimosamente, como muchos países incluso no lo tienen, muchos lugares no se cuentan, lo ideal es que en el momento de la hemorragia, politransfusión, relación 1-1-1. Si ya tenemos exámenes, ya podríamos dirigir nuestra terapia transfusional de reanimación hemostática. Si el sangrado ya paró, si tiene controlada la hemorragia, solo hay ciertas condiciones en las que hay que transfundir. Recordemos que las transfusiones no son inocuas y pueden causar muchos efectos secundarios, reacciones adversas, anafilaxia, taco, trali, entre otros. Entonces, en obstetricia, únicamente está recomendada la transfusión de plaquetas cuando se tienen valores entre 30 y 50.000, pero que el paciente o sigue sangrando o va a ser sometido a un acto quirúrgico. En el caso de los pacientes que no estén sangrando, no es necesario. Entonces también, ¿cómo vamos a hacerlo, verdad? Tenemos que recordar que la sangre también necesita plasma y factores de coagulación. Y por lo menos establecernos nuestras metas de cuánto deben ser las plaquetas, entre 30 y 50.000, solamente transfundir si va a haber un procedimiento químico. Si no, y la paciente ya no sangra, no es necesario. O abajo de 10.000, es la otra indicación en la que podría utilizarse el uso de plaquetas. Vitamina K, solo en el caso que haya sospecha de déficit de vitamina K, es decir, aquellos factores que están relacionados con el cáncer. Y en el caso del antifibrinolítico, que puede ser el ácido tranexánico, en los casos en los que se documente que hay hiperfibrinólisis,
Es decir, los pacientes como los que tienen, en lo que hay alta sospecha de hiperfibrinólisis son los que tienen fibrinógeno bajo, solo con una limitante que restringe el uso cuando tenemos dímero D elevado arriba de más de 10.000 mililitros. Y recordar, cuando el sangrado se detuvo, ya no ha vuelto a sangrar la paciente y tenemos por lo menos plaquetas arriba de 75.000 en obstetricia, reiniciar oportunamente la heparina para evitar las otras catástrofes hematológicas que pueden pasar por el riesgo también elevado de tromboembólico de los pacientes. La pregunta, ¿cuándo transfundir y cuánto transfundir? Bueno, el cuándo, ya lo mencionamos. En el momento de la hemorragia, protocolo de transfusión masiva 1-1-1. Si tiene prueba viscoelástica, aplíquenlas para poder dirigir su terapia. Si no las tiene, 1-1-1. ¿Cuánto transfundir? Bueno, en las plaquetas se transfunden a relación de 1 unidad por cada 10 kilos del paciente. Será una buena opción. Hay muchas fórmulas también para hacerlo, pero en un momento de una decisión rápida, esa puede ser una buena opción. También vitamina K, se sospecha alteraciones de los factores dependientes de vitamina K. Y en el caso de plasma fresco congelado, en los casos en los que estemos arriba de 1.5 en su rango. Esto es lo que dicen las diferentes sociedades sobre cómo transfundir. ¿Qué dicen las sociedades sobre la transfusión concentrada de plaquetas? Lo que ya les mencioné, solo que tengan o 50.000 con menor de 50.000 con riesgo quirúrgico o con sangrado activo o menos de 10. Transfusión de plasma. La sociedad de hemostasia dice recomendado en pacientes con sangrado severo sometidos a operación con INR arriba de 2. También, ya como el consolidado, es que ellos recomiendan que cuando el fibrinógeno esté muy disminuido, abajo de 1.5 gramos por decilitro. En el caso de fibrinógenos y frío precipitado, recomendado para pacientes con hemorragia activa, más hipofibrinogenia grave, considerada abajo de 1.5 gramos. Concentrado de complejo de protomina, lo tenemos disponible, pero puede considerarse en pacientes con sangrado activo si la transfusión de plasma no es disponible. Solamente voy a hacer una mención con el crioprecipitado. El crioprecipitado en obstetricia, contrario a otras entidades no obstétricas, muchos prefieren la transfusión de plasma, porque también a través de él estás pasando líquido, estás reanimando. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con la sobrecarga hídrica en las embarazadas, porque ellas, parte de la lesión endotelial, y más en estados donde hay lesión como el trauma o sepsis, tienen alto riesgo de fuga. Entonces, transfundir grandes cantidades como los plasmas podría de alguna manera también generar sobrecarga. Entonces, un poquito de precaución en la velocidad y en la cantidad de transfusiones. Debemos orientar nuestra transfusión. Y sé que no es propiamente el objetivo de esto, pero vamos a hablar un poquito sobre cuánto mejora, cuánto incrementa cada componente hemostático. Por cada unidad de glóbulos rojos hay un aumento de 1 gramo por decilitro. Eso es lo esperable en adultos. En cuanto a las plaquetas, podemos transfundir plaquetas por aféresis, que serían lo mejor, porque hay menor riesgo de reacciones adversas, pero también están los pools, que están en menor concentración de líquido, y puede haber un aumento de hasta 40 a 60.000 unidades de plaquetas. En cuanto al plasma, la forma ideal de transfusión, vamos a transfundir de 10 a 15 ml por kilo. Los crioprecipitados, más o menos, podemos calcularlos 1 unidad por cada 5 a 10 kilos, para lograr aumento de hasta 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Entonces, como les decía, para completar, antes hablábamos de la triada letal: coagulopatía, hipotermia, acidosis. A la par de manejar una hemorragia, que dijimos que nuestros pilares son detener el sangrado, activar un sistema de respuesta, evitar la coagulopatía, y también debemos evitar la coagulopatía por dilución. Si nosotros solamente reanimamos con líquido a un paciente que ha perdido grandes cantidades de volumen, la poca sangre que le queda está diluida. Entonces, un paciente que sangra, lo que va a necesitar son hemoderivados. Eso va a favorecer que evitemos la coagulopatía. Pero a la par de evitar la coagulopatía, vamos a tener que hacer medidas para evitar la hipotermia, como medida de los sueros que estén tibios, las sábanas térmicas. Esto va a favorecer evitar la acidosis. Y en los últimos eslabones de estas sugerencias, que hoy conocemos como la pentada asociada a coagulopatía, está evitar la hipocalcemia y evitar la hipoglicemia. La hiperglicemia, perdón. La hipocalcemia es vital.
Nosotros al detectar una hemorragia obstétrica podemos utilizar gluconato de calcio. Tiene dos fines. Si es por atonía, por ejemplo, mejora contractibilidad, pero lo vital con el calcio es que es un factor de coagulación, está presente en la cascada de la coagulación. Entonces yo debo hacer énfasis que mi paciente necesita metabólicamente hablando buenos niveles de calcio. Entonces puede incluir, y está incluido dentro del protocolo de hemorragia obstétrica, incorporar la relevancia del calcio metabólicamente hablando, homeostáticamente hablando. Recordar que también podemos hacer diagnósticos, o sea, debemos hacer diagnósticos diferenciales, como la de fibrinogenemia, síndrome hemolítico urémico, trombocitopenia inducida por heparina, trombocitopenia inmunitaria, púrpura trombocitopénica trombótica. Y las perlas que traía como para conclusión, ya para terminar un poquito, la CIDE no es una enfermedad, es una manifestación, es una desregulación. Y yo podría decir que es una catástrofe hematológica y hemodinámica. Hay entidades exclusivamente obstétricas que deben tenerse presentes por su incidencia, identificar factores de riesgo, identificar presentación clínica y la etapa o el fenotipo de la CIDE, tratar la causa subyacente, la base del tratamiento, dar soporte, evitar la pentada letal, y la transfusión de hemoderivados debe ser vigilada y en escenarios específicos. O sea, el punto clave es detecto, transfusión masiva si lo amerita para evitar coagulopatía de consumo, y a la transfusión posterior ya es en base a la clínica del paciente, y ahí sí ya nos vamos guiando por exámenes de laboratorio. Si tiene tromboelastografía, adelante. Y para finalizar, ¿verdad? Solo recordar que las comunidades, los países y en última instancia el mundo son tan fuertes como la salud de sus mujeres. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación y el resumen tan impresionante de todo lo que conlleva y consiste el manejo y diagnóstico de la población intravascular diseminada. Quisiera dar paso al micrófono si hay alguno de los que están pues atentos a la teleclínica tiene alguna pregunta o algún comentario acerca del tema, puede hacerlo en estos momentos. Pues es impresionante recordar cómo podemos prevenir esas catástrofes hematológicas, como lo mencionaba la doctora, a través de la identificación oportuna de las hemorragias obstétricas en cualquier trimestre, ¿verdad? Que se puede presentar, así como otros escenarios como la sepsis. Para eso los protocolos se han actualizado específicamente para el diagnóstico oportuno y el manejo inicial de forma oportuna. También que puede mejorar y evitar esos escenarios cuando son aplicados a tiempo. No sé, doctor Escobar, ¿tiene algún comentario acerca del tema o del caso clínico? Bueno, solamente agradecer a todos los que se han conectado y pues desde los niveles, el primer nivel de atención, ¿verdad? Importante la identificación, como decía la doctora, de los factores de riesgo, la referencia oportuna incluso para los controles prenatales, ¿verdad? En el nivel que corresponde. Y pues para los demás niveles también importante, cuando tengamos todos esos factores de riesgo, nos preparemos probablemente para una inminente hemorragia obstétrica y ese tipo de complicaciones. Así es, doctora Molina, no sé si quiere agregar algo más a su excelente ponencia. Solamente decir que la señora, gracias a Dios, salió bien, y el trabajo también del hospital periférico que identificó el sangrado, lo trató, su transfusión, identificación de foco, y la señora pues se fue y con las recomendaciones para su puerperio, porque va a ser, si vuelve a embarazarse, un embarazo de altísimo riesgo, y que se le dieron todas las recomendaciones para que sea guiado su próximo, si decide. Muchísimas gracias, doctora. Realmente los invito a todos que pues sigamos en la educación continua, que siempre estemos repasando los protocolos de manejo y actualizándonos para prevenir y actuar rápidamente en escenarios oportunos.